¿Cómo le va? Esta es la segunda edición por aquí por DTV, por Diputados Televisión, donde vamos a ir analizando qué es lo que puede venir de debates en el Congreso de la Nación, los debates que se vienen en la Cámara de Diputados y lo más próximo es, por un lado, la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero principalmente también las reuniones que se avecinan entre el oficialismo, la oposición, entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, Juntos por el Cambio, para ir analizando en qué punto estamos, en qué situación está la República Argentina en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. A partir de allí empezará a diagramarse la agenda parlamentaria, a partir de allí empezará también a diagramarse lo que va a ser el periodo de sesiones extraordinarias que todavía no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Lo que sí está en principio la certeza o la palabra de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, respecto a que el Gobierno sí, en este año 2022, va a estar convocando a sesiones extraordinarias del Congreso de la República Argentina. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, sí, como vos bien decías, está la palabra de la portavoz de llamar a extraordinarias, pero por ahora no hay noticias. Dependerá mucho del encuentro que se empieza a programar con los gobernadores de la oposición y con los jefes de algunos de los bloques de Juntos por el Cambio, de lo que conforma Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. No van a estar todos. Claro. Y los de senadores, que ahí hay como una discusión dando vuelta de cuándo va a ser. Parece que va a ser en la segunda quincena de enero. Ahí Guzmán, más los jefes parlamentarios del oficialismo y el gobierno, van a presentar esto que vos comentabas de la relación con el Fondo Monetario Internacional, cómo están las negociaciones, y ahí también va a aparecer la agenda de lo que el gobierno pretende que sean las sesiones extraordinarias. Y ahí posiblemente empecemos a tener también algún dato respecto al programa plurianual que anunció el gobierno en su momento, que todavía no ha enviado al Congreso, que lo está todavía redactando, analizando, y parte de eso tiene que ver también en la relación de las conversaciones que hay con el Fondo Monetario Internacional. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Fernando, David, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, comenzando esta semana, hoy precisamente en una hora nomás, va a empezar la reunión precisamente en la Casa Rosada del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores oficialistas. Esto es así porque obviamente los gobernadores de la oposición, Larreta, Suárez, el de Corrientes, Valdés, y también Gerardo Morales de Jujuy, decidieron concurrir más adelante. No querían esta foto global, lo que ellos llamaron un show mediático, y prefirieron una reunión posterior que se va a realizar en adelante. Ahora, el apuro del gobierno por las sesiones extraordinarias, Fernando, tiene que ver porque en la Casa Rosada lo que están evaluando es que a más tardar a fin de enero, principios de febrero, estaría cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, razón por la cual el gobierno debe mandar inmediatamente el temario para las sesiones extraordinarias, incluyendo ahí el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el proyecto económico plurianual, para que obviamente esto se apruebe cuanto antes y no lleguemos a marzo, que está el primer gran vencimiento de pago de la deuda con el FMI, cosa que el gobierno quiere evitar, obviamente. Claro. Y ahí cambia un poco también lo que es el panorama respecto a lo que venía conversándose sobre el periodo de sesiones extraordinarias, los temas a discutir, varios proyectos que veníamos hablando, más allá del programa plurianual, veníamos hablando también de proyectos que tienen que ver con el crecimiento económico, que tienen que ver con el desarrollo económico en la República Argentina, la posibilidad de avanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en esas conversaciones donde esté también la oposición, me parece que cambia el panorama porque pasa a ser el tema central y los 30 días de periodo de sesiones extraordinarias serán abocados a eso. Sí, más que nada, si el gobierno logra el objetivo de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para finales de enero, me parece que destraba todo lo demás de sesiones extraordinarias. Sin eso, hoy en la situación de paridad que vive el Congreso, es muy difícil, porque es muy difícil encontrar los consensos. Los vimos en las últimas sesiones del año.
Ganó una sesión, a la semana siguiente la perdió. Digo, es muy difícil hoy para el oficialismo y para la oposición lograr consenso con el resto de los bloques para poder avanzar en las discusiones. La mayoría de los proyectos que quiere la Casa Rosada que se traten extraordinarios son leyes de promociones. Son leyes de promociones que apuntan al crecimiento económico. Tiene un apartado judicial que tiene que ver con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tiene menos posibilidades que el resto en este escenario. Pero de nuevo, sin el acuerdo con el fondo, las discusiones va a estar todo trabada en extraordinarias. Y con el acuerdo con el fondo va a ser todo febrero, claro, seguramente abocado todas las comisiones y los legisladores abocados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el plan plurianual. Claro. A ver, Martínez, hay un tema judicial también que está con premura para aprobarse, que es la reforma del Consejo de la Magistratura, claro, que es la ampliación de la cantidad de miembros, porque es un pedido formal de la Corte Suprema después de un fallo judicial que hubo en diciembre, donde le pide al Gobierno Nacional ampliar el número de miembros del Consejo de la Magistratura. Declara inconstitucional la actual conformación y le da un plazo de 120 días al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya envió el proyecto de ley donde amplía el número de miembros del Consejo, con lo cual en esto además hay bastante acuerdo con la oposición para extender la cantidad de miembros de este Consejo dedicado a nombrar y a destituir jueces, ¿no? Claro. Aparte los 120 días se le cumplen en abril, sí, con lo cual... Y en el medio estamos con este receso. Claro, está justo. Claro, y además está el medio el receso, digamos, de verano del Poder Judicial y del Poder Legislativo también está, pero también están contándose esos días. Exactamente, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de que toda la actividad, aparte lo habíamos adelantado aquí en DTV, toda la actividad legislativa, sobre todo estamos hablando en diputados, por ejemplo, está paralizada hasta el 15 de enero porque técnicamente, por ejemplo, en el recinto de la Cámara de Diputados están haciendo refacciones para establecer todo el tema de modernización en el sistema de votación, con lo cual ya habían previsto en ese esquema de calendario que hasta el 15 de enero, por lo menos el recinto está totalmente anulado. Hay que ver, obviamente, el trabajo en comisiones que puede empezar a funcionar en función de la agenda que mande en el decreto de ampliación de sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo. Bueno, veremos también cómo avanzan las conversaciones con la oposición, cuándo finalmente va a ser el día en el cual se reúnan los referentes parlamentarios. Por ahora se hablan referentes del Gobierno Nacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, referentes de la oposición, pero estamos hablando de oposición de Juntos por el Cambio. Sí. No estamos hablando de generó bastante malestar de otros partidos. Generó bastante malestar en los otros bloques, porque el gobierno le explica a sus gobernadores y a sus legisladores y después le explica a Juntos por el Cambio y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y hay otros bloques, por ejemplo, el interbloque federal, el Topo Rodríguez. El Topo Rodríguez, sí. Alejandro Rodríguez, que se enojó, pero bastante, lo puso en las redes sociales. Randazzo también. Randazzo, digo, que los habían dejado afuera y les habían como aplicado una especie de derecho de admisión en esta discusión. Bueno, hay proyectos que se van sumando en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso. Hablamos de proyectos que pueden ingresar como temas centrales en periodos de sesiones extraordinarias, pero también hay proyectos que vienen trabajando los diputados que seguramente, si no es un tema que habilite el Ejecutivo para extraordinarias, será parte de la agenda del año 2022 del periodo de sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo. Uno de ellos tiene que ver con bajar retenciones, reducir el IVA a un 18% y que, por un lado, tiene a autores como Javier Milei, el acompañamiento también de el diputado Milman, o el autor del proyecto es Milman y lo acompaña Milei. Claro. A ver, ahí se genera una discusión más que nada, no tanto para Milei o su fuerza o su grupo de su bloque libertario, sino puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio. Sí, a ver, este es un proyecto que lleva la firma de Gerardo Milman, quien lo presenta el diputado Milman. En un rato vamos a estar hablando con él.
Lo acompañan 21 diputados de Juntos por el Cambio y un diputado de otro bloque que es Javier Milei, ¿sí? El libertario Javier Milei. ¿Qué es lo que establece básicamente este proyecto de ley? Tiene dos partes. Una es la derogación de los artículos 755 y 756 del Código Aduanero. Ahí estamos hablando, bueno, y todas las normas complementarias, decretos, resoluciones en la materia. Por lo que estamos hablando es el tema de los derechos de exportación. Dicho en criollo, las retenciones. Claro. ¿Sí? Esto lo que hace es llevar a cero las retenciones y que el Congreso recupere las funciones que hoy están delegadas en el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien sube y baja el nivel de retenciones. Bueno, eso está dentro del Código Aduanero y eso es potestad del Congreso de la Nación. Eso es lo que tiene que ver con la primera parte de este proyecto. La segunda parte es reduce del 21 al 18% la alícuota máxima y la alícuota general y máxima en el impuesto al valor agregado, al IVA. ¿Sí? Esto lo que hace es empuja hacia abajo todas las alícuotas. No todos los productos tienen un 21% de IVA. Hay algunos productos que tienen menos. Ajá. Bueno, esa diferencia se traslada, esa diferencia de 3 puntos para abajo, se traslada al resto de los productos que tienen un IVA más reducido. Ahora, ¿quiénes son los firmantes de este proyecto? Bueno, lo presenta el diputado Milman, lo acompaña de otro bloque el diputado Milei, pero después está Omar de Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolf, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilu Quirós, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Estefani, Aníbal Tortorielo, Sabrina Ahmechet, Matías Tassetti, Alberto Acef, Gabriel Chumpitas, Ingrid Schetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte y Pablo Tonelli. Cuando uno mira hacia la lista es muchos de estos legisladores que están dentro del PRO, dentro del sector de Patricia Bullrich, y dentro de Juntos por el Cambio son de los denominados halcones. Claro. Son de el ala dura. Recuerden que cuando se discutió en la Cámara de Diputados la modificación de bienes personales, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, introdujo un artículo que tenía que ver con una modificación en ganancias, que básicamente lo que establecía ese artículo era la posibilidad de que se modifique el mínimo no imponible de ganancias 2 veces al año, que eso estaba en el presupuesto y como el presupuesto cayó, el 1 de enero caía esa posibilidad y no se iba a poder modificar el mínimo no imponible. En esa discusión, el diputado Martín Tetaz propuso que se trate en ese momento esta reducción del IVA. ¿Sí? Dijo, bueno, yo ahora propongo que se trate la reducción del IVA. Bueno, esto ahí no prosperó, pero y no prosperó que Heller le dijo que no había proyecto, que no se había analizado y que por lo tanto rechazaba esa posibilidad. Claro, bueno, entonces avanza a través de este proyecto que presenta el diputado Milman, acompañado por estos 22 legisladores. Para tener un poco de noción de qué significa esto, la recaudación en diciembre mostró una suba del 73%, casi 74% interanual, un incremento del 66% para el total de la recaudación a lo largo del año pasado, el 2021. Cuando uno mira los derechos de exportación, fueron 83.324 millones de pesos en diciembre del año pasado, con un alza de casi el 200% respecto del diciembre del 2020. ¿Sí? 2020, la pandemia. Bueno, ahora vamos a solucionar un problemita nada más de audio de David y mientras tanto vamos a saludar al diputado Gerardo Milman. Gerardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por visitarnos, por acompañarnos. En parte estaba hablando ya y anticipando un poco, David, lo que es este proyecto respecto a reducir retenciones, de proyecto también que tiene que ver para reducir el IVA al 18%, pero que también generó cierto impacto político, ¿no? Puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio respecto al acompañamiento de Javier Milei en las firmas de los diputados cofirmantes en el proyecto de su autoría. Bueno, la verdad es que el que se siente molesto tiene que contestar él, digamos, no a mí. No. Nosotros lo que hicimos son proyectos de ley que firmamos un grupo de diputados de distintas bancadas
y si quieren acompañarnos otros diputados, se puede hacer. Hay un mecanismo que se llama de adhesiones acá en la Cámara. De hecho, hay otros diputados que nos han acompañado después de que esté el comunicado de prensa y han adherido a nuestro proyecto, de manera tal que lo pueden hacer, y si no están de acuerdo, están en todo su derecho a estar de acuerdo. Yo no opino acerca de las opiniones de los demás, digamos, no. La verdad que creo que la política significa actuar, proponer, cumplir con nuestro electorado y no ser comentarista de las opiniones de otros colegas. No, en relación a eso, ¿cómo le va, diputado? En relación a eso, lo que se ve es que los acompañamientos son todos diputados del PRO. No hay ninguno, por ejemplo, Martín Tetaz, que había propuesto esto en la última sesión del año pasado, no lo acompaña. ¿No hablaron o decidió no acompañarlo? No, la verdad es que son proyectos... Bueno, yo asumí el 10 de diciembre, ya estuve acá un par de veces, y el primer proyecto que presenté fue un proyecto de resolución porque el presidente había prorrogado las sesiones ordinarias, ustedes saben perfectamente, del 30 de noviembre, que es cuando terminan, según la Constitución Nacional, al 31 de diciembre del pasado año. Yo propuse un proyecto de resolución. Hay jurisprudencia, siempre es discutible esto dentro de la Cámara, dentro del Congreso, pero la propia senadora Fernández de Kirchner en su momento avaló en el Senado una posición similar a la mía, de prorrogar las sesiones del 31 de diciembre ordinarias al 1 de marzo, que es cuando vuelve, por la Constitución Nacional, la apertura de las sesiones ordinarias. Bueno, no tuve consenso para esto, pero porque mi mirada es que yo entré a esta Cámara el 10 de diciembre. Y si cualquier ciudadano que nos pueda estar mirando cambia de trabajo, ni siquiera es que consiga un trabajo nuevo, sino que venía en un trabajo y entra en un trabajo mejor, porque la verdad es que es un trabajo mejor porque nadie nos obliga a estar acá, digamos, nos proponemos, le pedimos a la gente que nos vote. Y entonces, para mí, y por eso estoy acá, digo, no sé qué día de enero es, pero digo, no me voy de vacaciones, porque honestamente entiendo que si entro en un trabajo nuevo, que además lo pagan los contribuyentes, no tengo derecho a irme de vacaciones. Porque además nadie me lo ofreció. Yo fui a pedirle el voto a la ciudadanía. Entonces, tengo a diferencia de una empresa donde hay un empresario que ofrece trabajo, acá nosotros le pedimos a nuestros mandantes que nos den la oportunidad de estar acá. Entonces, en función de esto, nosotros hicimos estos proyectos el 31 de diciembre y el 1 de enero hablamos con más de 20 diputados nacionales en días complicados, porque también tenemos familia, también como cualquier persona, digamos, en días complicados. Y la verdad es que pudimos acceder a los que tenemos más confianza o con los que podíamos entender estos temas o los que a priori podíamos coincidir. Y es eso, no hay ninguna inhabilitación a que Martín Tetaz, con quien tengo un aprecio personal, una historia común, pueda acompañarnos, pueda presentar alguna disidencia, algún aporte, alguna construcción. No, ponía la figura de Martín Tetaz en representación a el bloque del radicalismo, sea el de la Unión Cívica Radical o el de Evolución, que no lo acompaña, pero que lo había propuesto, digo, por eso... sí, pero a ver, si Martín quiere proponer otro proyecto, que yo se lo firme en el mismo sentido, digamos, con los matices que pueda haber, que fue nuestro compromiso electoral, proponer baja de impuestos, proponer que dejar de cazar en el zoológico, una palabra bastante común, pero para que nos entiendan quienes nos miran, digamos, y empezar a construir una Argentina distinta, digamos, que no se repita, que la única solución posible sea sacar vía impuestos más a los únicos que aportan. Digamos, hay que poder pensar en una Argentina distinta. Por ejemplo, el proyecto del IVA, digamos, ha tenido cuestionamiento. Claro, si uno mira cada uno de estos proyectos de manera autónoma, individual, y no cierran, estoy de acuerdo, o hay que forzarlos para que cierren, porque uno dice, bueno, si va a haber menos plata de recaudación, ¿dónde está la otra parte? Si, con los mismos gastos, más déficit. Claro, ahora, yo no soy quien la ciudadanía eligió para administrar hasta el 2023. Son el señor Fernández, el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entonces, mi rol institucional, la Constitución nos dice que los diputados y los senadores tenemos que aprobar los gastos, tenemos que aprobar los recursos. Ahora, la prioridad del gasto
es del gobierno. Y el gobierno tiene que saber, si tiene 100, puede hacer H, si tiene 80, puede hacer J. Ahora, es el gobierno a quien votaron los argentinos mayoritariamente el que tiene que resolver si tiene que priorizar entre seguridad, educación y salud o lenguaje inclusivo, pagarle a artistas, amigos que en forma privada cobran un canon y en forma pública 4 veces más. Bueno, es una decisión de quien gobierna, ya no es una decisión de quien cumple el rol de la oposición. Ahora, nosotros vamos a ir presentando proyectos de estas características cada 10 días, porque es parte de un plan. Digamos, nosotros no tenemos que gobernar mañana porque la Constitución establece que nos vamos a presentar, la ley electoral, que nos vamos a presentar en el 2023. Ahora, tenemos que ir mostrándole a la ciudadanía qué tipo de gobierno queremos hacer en el 2023. Y entonces vamos a ir presentando distintos proyectos en función de lo que consideramos que es el modelo que tiene que adquirir la Argentina para salir de la situación donde hay 600.000 chicos que no han vuelto a la escuela, donde tenemos una inflación, no solo responsabilidad de este gobierno, porque la verdad es que la Argentina tiene inflación con gobierno de todos los signos. Hay que aprender de lo que nos pasa con la inflación del 50%. Digamos, lo dije la otra vez que estuve acá. En el 2001, la respuesta que encontró el Estado para resolver una crisis institucional que generó un aumento de la pobreza fue la creación masiva, aunque había algunos, de planes sociales dirigidos a contener la pobreza. Ahora, ¿qué ha pasado en el 2001 a esta parte? Hemos ido produciendo más planes sociales y al mismo tiempo más pobreza. Entonces, si seguimos por este lugar y cada vez hacemos más planes sociales, ¿por qué pensamos que no vamos a tener más pobreza? Entonces hay que salir de la trampa. Ahora, la trampa es terminar con los planes sociales y se resuelve la pobreza. No, es una cosa nueva, totalmente distinta. No es ni una alternativa usada ni la otra. Hay que construir una alternativa nueva. Gerardo, ¿se puede reducir el IVA? Bueno, por supuesto que obvio, se puede. O sea, se aprueba la ley, se reduce, está el tema de los recursos del Estado. Y pensando en lo que pasó en el gobierno anterior, ¿en algún momento se pensó, dentro de lo que era el gobierno de Mauricio Macri, reducir el IVA? ¿Estaba en los planes también? Sí, de hecho se hizo. Ajá. Hay productos en los cuales el gobierno de Mauricio Macri, el producto de la canasta básica, se les bajaron el IVA. No se hizo porque me parece que la sociedad argentina cambió. Esto es lo que hay que comprender, digamos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los piqueteros. Hace 10 años los piqueteros hacían piquetes para pedir planes. Ahora se han dado cuenta. Los piqueteros piden trabajo, no piden más planes. Claro. Entonces, lo que hay es digamos, es muy difícil proponerle cosas a la sociedad cuando la sociedad no es consciente de los problemas. Y yo lo que noto es un cambio cultural de nuestra sociedad. La sociedad, y lo vemos acá en la Cámara, cuando nos equivocamos nosotros, cómo nos critican ustedes, porque representan en alguna medida la opinión de la sociedad, digamos, o de un sector de la sociedad que nos votó y pide de nosotros determinadas conductas, determinadas prácticas. Digamos, hace un año atrás, ustedes que trabajan acá no veían a esta Cámara tan observada como la ven hoy. Hoy, fruto de la elección, y el resultado de la elección nos dio una paridad en el Congreso, hace que esto sea la casa de Gran Hermano. Entonces, cómo nos vestimos, cómo miramos, cómo nos reímos, la sociedad nos está mirando a cada rato. Les cuento una anécdota, la sesión de bienes personales, donde convocamos nosotros un error. No quiero pasar la factura a nadie, digo, objetivamente fue un error, convocamos y terminamos en un proyecto de ley más o menos. Le bajamos los impuestos a algunos, que el gobierno no quería, y el gobierno lo utilizó para subírselos a otros. Una cosa chicle, si se quiere. Cuando nosotros lo que queríamos era, este tipo de proyectos, bajar los impuestos. Pero la responsabilidad fue nuestra porque la provocamos nosotros, si se quiere. Ahora, uno puede mirar el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Hay algunos que pagan menos y otros que pagan más. De acuerdo a donde uno quiera pararse, se puede parar. Ahora, yo me tomé un taxi ese día, o al día siguiente, de acá a Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Cuando me bajé, el taxista me dijo, aprendan a contar. Entonces, más allá del humor o la inteligencia con la que me lo plantea el taxista, estamos siendo observados de una manera que no estábamos siendo observados antes. Que esta Cámara, que el Congreso no tenía este protagonismo. Y ese es el resultado de la voluntad popular. Y nosotros tenemos que entender que la voluntad popular nos ha puesto la lupa y nos ha puesto la luz. Entonces, cosas que hace un año se podían hacer y pasaban
y a nadie le importaba, hoy como nos ha confiado una responsabilidad, hay una mirada quirúrgica sobre lo que hacemos. Y el que no lo entienda va a pagar el costo político eso. Respecto de esto del IVA que le preguntaba y usted decía, bueno, en el gobierno de Macri se hizo. En el gobierno de Macri se hizo como una medida electoralista porque se hizo después de las PASO y hasta el proceso de la elección del 2019. No se continuó. En algún lugar, en esa administración entendieron también que esa caída de recursos no era fácil de suplantar. Digo, el IVA es el impuesto que más recauda en la Argentina. Obvio. Digo, ¿cómo...? Pero te lo digo por el contrario, por el absurdo. Supongamos que el gobierno quiere gastar más, quiere hacer más autopistas, porque todos queremos, quiere más cloacas, queremos más escuelas, más hospitales. Y entonces dice, bueno, la verdad que con los 100 que me dan no me alcanza. Quiero 150. Entonces, ¿qué hacemos? El IVA lo llevamos al 25%. Por el absurdo, te lo digo. Digo, con el mismo criterio, hay muchas demandas, hay muchas demandas. Entonces, hay que construir un montón de cosas, hay que construir un montón de cosas. ¿De dónde saco la plata? Subo los impuestos. Pero, es por el absurdo, pero para que me entiendan. Sí. Entonces digo, en los 90, en la administración del expresidente Menem, la alícuota del IVA en Argentina era del 18%. Se pasó al 21%, temporalmente, como se hace en Argentina todos los impuestos, temporalmente. En ese momento lo llevó a 21%. Temporalmente, y lo subió a 21% y seguimos. Y si seguimos por el mismo camino, vamos a tener 25%. Claro. Digamos, tenemos que repensar. A ver, en Paraguay el IVA es el 10,5%. Ahora, si nosotros, argentinos que somos orgullosos, nos miramos con el Paraguay, con perdón del Paraguay, no somos menos que el Paraguay, por lo menos iguales. Y si somos iguales que Paraguay, ¿puede Paraguay funcionar con 10,5%? ¿Por qué no puede la Argentina? ¿Por qué puede Uruguay con una tasa menor? ¿Por qué pueden otros países? ¿Por qué puede Estados Unidos? ¿Por qué puede...? Algo nos pasa. Tenemos que comprender el problema. Ahora, una medida, un proyecto de ley, ataca un problema. Hacen falta muchos proyectos de ley y hacen falta poder administrar el Estado en el sentido correcto. Pero no, la pregunta también apuntaba a dos cosas. Usted decía, bueno, esto forma parte de un plan que tenemos. A ver si me puede explicar un poquito más qué significa ese plan que tienen, si es un plan legislativo o es un plan de gobierno, digo, pensando en el 2023. Y la segunda, con respecto a los impuestos, en la discusión de bienes personales se estableció una discusión que estaba más basada en lo ideológico que en lo numérico. Usted se hacía referencia. Bueno, fue medio un chicle, le bajamos los impuestos a uno, pero a otro se los subimos. Bueno, pero ese sector que le suben los impuestos es el de mayor recursos. Y cuando se discutía eso en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio decía, nosotros no vamos a subir ningún impuesto. Y el Frente de Todos decía, bueno, nosotros vamos a subir este impuesto a los que tienen los fondos en el exterior, por ejemplo, sí. La alícuota a los que tienen los fondos en el exterior. Bienes personales, a diferencia del IVA, es un impuesto progresivo. El que más tiene, más paga. El IVA pagamos todo lo mismo, igual. No importa cuánto es regresivo. Claro. Es regresivo. Entonces digo, ese posicionamiento de Juntos por el Cambio de nosotros no vamos a votar ningún tipo de aumento de impuesto, ¿no termina siendo dogmático que... Digo, para un impuesto como bienes personales que es progresivo? A ver, termina siendo dogmático si la carga impositiva en la Argentina fuera razonable. Si nosotros tuviéramos una carga razonable, terminaría siendo dogmático, como vos planteás. Cuando nosotros tenemos una carga irrazonable, que nuestra Constitución Nacional dice que no se puede ir más allá de la razonabilidad de la carga impositiva, y nosotros estamos en el límite. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el 40% de nuestra economía informal? Porque hay un 40%, habrá evasores, ¿sí? Habrá gente que elude pagar el impuesto, o algunos es una infracción, otros es un delito, pero la mayoría de ese 40% son personas que, si tuvieran que pagar toda la carga impositiva, no serían viables sus negocios. Yo les pregunto, por ejemplo, en el kiosco de la esquina, si ustedes hablan con el kiosquero, el dueño del kiosco, y le preguntan, ¿necesitarías una persona más para poner el kiosco? La verdad que sí. ¿Y por qué no lo contratás? Porque si lo contrato y me hace un juicio, pierdo el kiosco. Entonces, la verdad, o cierro una parte del día, gano menos, o me rompo el lomo laburando y gano más a costa de mi sacrificio y sin descanso. Claro. Entonces, eso tiene un problema.
Porque lo lógico sería que ese señor hubiera condiciones, hubiera estímulo para que pueda contratar a esa persona que necesita. Entonces genera empleo, le da empleo a otra persona. Sin embargo, tenemos los estímulos mal puestos. Entonces, a pesar de que hay una demanda de que ese señor, dueño del kiosco, necesita a alguien que lo ayude en su kiosco, no lo contrata porque tiene miedo a perder el mal mayor. Y con esto pasa lo mismo. Digamos, al tener una carga impositiva tan alta, seguir sacándole aún a los que más tienen, significa que esos más que más tienen, por ejemplo, en este caso, bienes en el exterior, nunca los van a traer acá. Van a empezar a esconderlos. Porque si les ponemos tanta carga que se les hace insoportable, ¿qué hace la conducta humana? Salgo de acá y voy a tributar en otro lado. A ver, por ejemplo, la Argentina tiene, en términos de software, oportunidades tremendas, porque el mundo demanda software. De los 10 unicornios más importantes de Latinoamérica, 5 son argentinos. Ahora, esos 5 unicornios argentinos pueden, por la flexibilidad de la propia dinámica del negocio, pueden tributar en Tokio, en Praga, en Montevideo o en Buenos Aires. ¿Dónde van a tributar? Donde les convenga, porque es la racionalidad de cualquiera. ¿Dónde van a ir ustedes a comprar el litro de leche? ¿Dónde es más barato o dónde es más caro? Claro. Es una racionalidad que nos cabe a cualquiera, independientemente si tenemos el bolsillo gordo o el bolsillo flaco. Es racionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esos que producen software, que le pueden dar trabajo de calidad a jóvenes argentinos, creativos, que pueden generar divisas para la Argentina que tanto necesitamos? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos los incentivos para que tributen en Tokio? ¿O hacemos que no tributen todo lo que quisiéramos para resolver el gasto enorme que tenemos, que tributen razonablemente igual que en Tokio para que se queden acá? Claro. Gerardo, nos estamos metiendo en algunos temas que tienen que ver con fuertes posibilidades o no, pero sí discusiones que se tienen que dar en la República Argentina para buscar consensos entre diferentes temas, entre temas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico. A lo mejor posiblemente el primer punto de posibilidad de entendimiento, de acuerdo, o por lo menos de sentarse en una misma mesa, oficialismo y oposición, puede llegar a ser el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por estas horas se espera una reunión del presidente Alberto Fernández con gobernadores del oficialismo. Para los próximos días, reunión con gobernadores de la oposición, reunión también con referentes políticos parlamentarios de la oposición, principalmente con Juntos por el Cambio. Son las discusiones políticas que se van a dar en los próximos días. Pero vamos a ver qué decía Eduardo Fernández, diputado del oficialismo, diputado de Frente de Todos, respecto a la convocatoria a la oposición para discutir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Yo voy a ser muy cuidadoso porque mi deseo como diputado nacional, perteneciente al Frente de Todos, es que encontremos las formas de consenso, no porque nos interese a nosotros, sino por la situación del país y como república, que lo saben hablar muchas veces de eso. Entonces, lo que pasa es que si usted toma como argumento electoral o de existencia política mantener esa grieta y culpar solamente al gobierno de turno, porque lo vemos en todos los aspectos, en salud, en economía, en gobernabilidad, en la justicia, entonces me parece que tiene que haber un debate interno en el marco democrático y mi deseo es que ojalá revean esa situación. Y Juntos por el Cambio arrastra a otros. Entonces, como decían al principio en el análisis ustedes, nadie quiere como quedar pegado, porque el futuro como candidato o su carrera política dentro de Juntos por el Cambio es la locura de quien se opone más y es más firmemente anti algo, ¿no? Antikirchnerista, antidefensa de todo, antiperonista, antivacuna, el anti. Lo que pasa es que nosotros tenemos los espacios para debatir. La paradoja es que en provincias como Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, los parámetros para discutir el presupuesto nacional, sabe usted, Gabriela, fueron los mismos que los nacionales. Y se presentaron en el caso de Córdoba 2 meses después. Es decir, no hay racionalidad en la discusión. Si usted va a una discusión a participar
y viene con el preconcepto. Mire, yo como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le puedo asegurar, desde la primera intervención de la oposición, siempre dijeron que no iban a aprobar el presupuesto. Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos, y vamos a hablar también obviamente con Gerardo Milman, con quien estamos conversando, el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, respecto a este tema, la posibilidad de acuerdo entre el oficialismo y oposición con el tema, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incorporamos también a la mesa ahora a Martín Di Natale, porque los protocolos no permiten que estemos todos. Hubo cambio en el equipo, salió David, entró Martín. Martín, adelante. Diputado, hoy se empieza a discutir, a hablar, por lo menos oficialmente, el acuerdo que está negociando la Argentina con el FMI. Guzmán tiene una reunión con los gobernadores oficialistas. Hubo ahí cierta tensión con los gobernadores de la oposición. Se habló de un show mediático por el lado de la oposición. Dijeron que esta reunión tenía por lo menos un tufillo de show mediático. Después se habló el propio presidente con Gerardo Morales. Va a haber reunión con los gobernadores opositores. ¿Qué opinión le merece esta presentación, esta ronda que está haciendo Guzmán? No puedo tener opinión porque no conozco lo que va a decir. Voy a opinar una vez que hable el ministro. La verdad es que opinar sobre... A ver, con el respeto que puedo tener al diputado Fernández, ¿hay alguien en la Argentina que no quiere un acuerdo para que la Argentina salga adelante? Cuando uno agarra una encuesta de opinión pública y pregunta, ¿usted está a favor de la grieta? Mayoritariamente dice que no la gente. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando uno ve la agenda de un sector de la ciudadanía que nos vota a nosotros y ve la agenda del otro sector de la ciudadanía que vota al Frente de Todos, ahí está el problema. Porque ambos dicen, no queremos más pelea. Ahora, cuando uno ve las agendas de cada uno, son incompatibles. Entonces, la agenda de este lugar dice, yo quiero que vayan presos los que cometieron hechos de corrupción, por ejemplo, que son estos otros. Y estos otros dicen, yo quiero que devuelvan los dólares estos que tomaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, como si estos las tuvieran los dólares en su bolsillo. Y entonces, estos no se pueden poner nunca de acuerdo con esto, porque estos no tienen los dólares, y estos no se pueden poner de acuerdo nunca con esto, porque estos no quieren ir presos por los hechos de corrupción. Ahora, a ambos le preguntamos, ¿quieren acuerdos? Sí, pero sus agendas son contrapuestas. Eso es lo que pasa, diputado Fernández. Todos queremos un acuerdo. Ahora, el problema es qué hay adentro del acuerdo. Martín, vos me preguntás, ¿qué opino de lo que va a proponer el ministro Guzmán? ¿Sabés vos qué va a proponer el ministro Guzmán? No sabés. ¿Cómo voy a opinar de lo que no sé? Es básico. Claro, es elemental, yo no puedo opinar de lo que desconozco. El tema es sentarse o no a esa mesa donde pero ¿cómo va... me voy a sentar? Porque Gerardo Morales decía, no podemos dejar de ir por una deuda que contrajo nuestro propio gobierno. Pero Gerardo Morales tiene razón. Nuestro gobierno contrajo una deuda para poder pagar la deuda que le damos de Cristina Kirchner y para poder pagar el déficit fiscal que nos dejó Cristina Kirchner. Tiene razón Morales. Fuimos a buscar al Fondo Monetario Internacional y cambiamos una deuda que estaba con Venezuela al 15% a una tasa del 5%. Tiene razón, bajamos 10 puntos de intereses. Tiene razón Morales. ¿Qué dice aquellos que plantean que ese capital, ese préstamo se fugó o fue a parar a paraísos fiscales o que no fue a la producción o que no fue a la obra pública? No es que no fue a la producción, fue a pagar la deuda que nos dejó Cristina Kirchner. Cristina Kirchner endeudó a la Argentina por año de su gobierno en 16.500 millones de dólares anuales de promedio durante sus años de gobierno. Mauricio Macri lo endeudó a 12.000 millones por año de gobierno. Este gobierno está en más de 30.000 millones de dólares de endeudamiento. Un récord absoluto. Ahora hay un verso cultural que hace suponer que el gobierno de Macri es el endeudador. Cuando en realidad, si uno compara estos tres gobiernos, es el que menos endeudó a la Argentina. La deuda es producto del déficit. Es producto de lo que hablábamos antes. Si yo uso la tarjeta de crédito y me voy de shopping y me compro pantalones, camisas, tengo un disfrute bárbaro. Ahora, cuando viene la cuenta de la factura de la tarjeta de crédito, no me puedo agarrar a las piñas con la tarjeta de crédito.
Fui yo el responsable de ir y decir, no, hay cuota, el 40% menos los jueves, qué sé yo, y reventar la tarjeta. Ahora, cuando a fin de mes viene la tarjeta, la culpa es de la tarjeta. No funciona así el mundo. Claro. Ahora, hace bien, lo de Morales que plantea, Jerry, vos decís que está bien. La Reta... Jerry, la Reta, ¿qué dijo? La Reta dijo que no quería ir. Y está muy bien. Yo no soy opinador de lo que hacen otros actores políticos, digamos. A mí me gusta opinar por mí, cada uno. Y además creo en la libertad. Y entonces creo que cada uno puede decir y opinar. Y yo no tengo por qué contradecir, porque justamente la libertad es que el matiz del otro sea importante. Ahora, yo con Morales, con la Reta, tengo valores comunes, más allá de los matices. Y pongo por arriba esos valores por encima de los matices. Entonces no me molesta que uno vaya y otro no vaya. Porque por arriba tengo esos valores que significan tener una Argentina que salga de la pobreza. Ahora, las situaciones del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde su presupuesto, el 95% es de recursos propios de los porteños, contra un federalismo mal logrado que tenemos en Argentina, donde casi todos los otros gobernadores, salvo alguna excepción, dependen de los recursos nacionales porque tenemos un federalismo trucho. En Estados Unidos esto no pasa porque se recauda al revés. Los estados recaudan y le envían a la nación. Entonces la nación no puede extorsionar a las provincias. Ahora, acá si vos sos el gobernador de una provincia y te peleás con el Estado federal, no pagás los sueldos de tu provincia. Salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue excluida de la coparticipación y se las tuvo que rebuscar. Históricamente, se las tuvo que rebuscar para poder subsistir mayoritariamente sin la coparticipación. Entonces la situación de ambos les permite a unos hacer una cosa y a otros no. Y hay que poder tener la comprensión del país en el que estamos. Ahora, hablando de presupuesto, Gerardo, ¿ustedes son conscientes de que no haber rechazado el presupuesto, no tener presupuesto 2022, implicará también la posibilidad de que haya un reparto discrecional de fondos por parte del Gobierno Nacional a las provincias? Es que es una trampa, Martín. Si yo pongo un presupuesto que es falso, como un presupuesto donde decía que la inflación iba a ser del 33%, y cualquiera que haya ido a la primer materia de macroeconomía de cualquier facultad de ciencias económicas de la Argentina sabe que si este año hubo un 52% de inflación, el arrastre de la inflación ya va a superar el 33. Ya pasó en este presupuesto donde decía que iba a haber 29, terminamos en el 52. Entonces, si vos aprobás una mentira, es una mentira. Si no la aprobás la mentira, le dejás la discreción al gobierno. Yo, la verdad, prefiero no ser parte de la mentira y que el gobierno haga lo que quiera. Y que la sociedad juzgue. ¿Cómo los van a controlar? Que la sociedad juzgue. ¿Y cómo van a controlar? Bueno, las cuentas públicas se controlan, no es que uno no se da cuenta qué pasa, digamos, se controlan porque uno se da cuenta, los excedentes, la mayor recaudación. Vivimos hoy en la etapa de la comunicación rápida, digamos. Todo lo que decimos es multiplicado y todo lo que se hace, por más que uno lo intente esconder, si uno hace una obra pública en una provincia y no la hace en la otra, eso se ve, digamos, con facilidad. Entonces, ¿se puede controlar? Claro que se puede controlar. Ahora, o soy parte de la farsa o dejo la discrecionalidad. Bueno, es una trampa. En otros países no ocurre eso. En los Estados Unidos, vuelvo a dar el ejemplo, no porque me enamore de Estados Unidos, para dar un ejemplo de una constitución más o menos parecida, que en algún momento se bifurcaron, pero nuestra constitución está originada en el pensamiento de Madison, que es quien pensó la constitución de los Estados Unidos. Alberdi imitó en alguna manera, adaptándola de manera criolla, por decirlo de alguna manera. En los Estados Unidos, si el Congreso no le aprueba el presupuesto, se cierra la administración, quedan los servicios básicos. Acá no, nosotros inventamos las facultades delegadas, le sacamos atribuciones al Congreso para dárselas al Ejecutivo. Tenemos un hiperpresidencialismo. En Estados Unidos se paraliza todo. Claro, tenemos, salvo lo básico, digamos. Claro. Si te enfermas, bueno, qué sé yo, hay cosas que... Si tenés que sacar la licencia para conducir, tenés que esperar. Claro. Ahora, nosotros vivimos en un hiperpresidencialismo. Llevamos esa constitución sana, de división de poderes, de república, que así estaba pensada por Alberdi, que así estaba pensada por los constituyentes, a un hiperpresidencialismo
entonces estamos en una distorsión, donde si votás lo que el Ejecutivo quiere, digo, yo lo escuchaba al diputado Fernández, claro, cuando hablo de acuerdo, coincido, todos queremos el acuerdo, les planteé cuál es el problema. Ahora, él pertenece a un espacio político, que es el Frente de Todos, antes Frente de la Victoria, y ustedes que son de la casa, trabajan en el Congreso, saben que durante el gobierno de Mauricio Macri, el bloque del Frente de Todos no le votó una sola ley, no un presupuesto. Una sola ley no votó. Y además lo decían, nosotros no vamos a votar ninguna ley que venga del Ejecutivo. Lo decían y no votaron ningún presupuesto. Y ahora se enojan porque uno no le vota un presupuesto. Hicimos todos los esfuerzos, Martín. Todos los esfuerzos. Al comienzo de la sesión, bueno, primero en la comisión, soy parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le dijimos, paren esto, paren esta farsa, sentémonos a dialogar. Pedimos un cuarto intermedio. El diputado Negri pidió en la sesión un cuarto intermedio. Todos acordamos que así fuera, para pedirle al oficialismo, repiensen esto. Nosotros no queremos dejar a la Argentina sin presupuesto. Ahora, votar este presupuesto es exactamente lo mismo. También le va a dar discrecionalidad, porque todo lo que sea la inflación es un impuesto también. Y es el peor de los impuestos. Entonces, si yo fijo la pauta inflacionaria del 33, todo lo que venga por arriba de inflación del 33 también lo recauda el Estado, y lo que recauda el Estado por arriba de esa pauta y no está en el presupuesto también es discrecional. O sea que votar una mentira también da discrecional. Y no le ha pasado solo a este gobierno. Gobiernos de distintos signos políticos también nos ha pasado. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que cambiar, vamos a seguir en la decadencia. Si no cambiamos todos, seguiremos en la decadencia. Gerardo, más allá de estas discusiones, oficialismo, oposición, posturas y programas de uno y de otro, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, parece que estarían logrando cierto acuerdo, cierto entendimiento para que Cristian Ritondo sea el presidente del interbloque. Ojalá, la verdad es que nosotros creemos que al ser el bloque mayoritario, el presidente del interbloque tiene que ser de nuestro bloque, el bloque del PRO. La verdad es que es una conversación que no se va a dar en febrero seguramente, y aspiramos a la comprensión, pero por supuesto la persona que se elija tiene que ser del consenso de todas las expresiones que tiene Juntos por el Cambio. Así que no es solo una imposición nuestra, sino que obviamente vamos en búsqueda del consenso de las otras fuerzas políticas que componen este barco, que queremos que llegue lo más entero posible, lo más claramente posible, para representar a la ciudadanía que nos hizo ganar la última elección y que queremos que nos haga ganar la elección para cambiar la Argentina en el 2023. Diputado, una última de mi parte. Haciendo un balance, un análisis de lo que es hoy el Ministerio de Seguridad, teniendo en cuenta que usted ha pasado por el Ministerio de Seguridad en el gobierno de Macri, ¿cómo está viendo hoy la situación? ¿Qué falencias están percibiendo en este Ministerio de Seguridad que maneja Aníbal Fernández? Ay, qué difícil la pregunta. ¿Sabes por qué difícil? Porque cuando la ex ministra Sabina Frederick decía que era más divertido vivir en la Argentina que en Suiza, porque en Suiza no había delitos, y se le reía a las víctimas, a veces fatales, de la Argentina, en definitiva. Yo era de los que pedía la renuncia de la ministra, por empatía con las víctimas, por empatía con los que perdían sus bienes, por los familiares de las personas que perdían un familiar, la vida de un familiar. Me parece que la ministra no era consciente de las cosas que decía. Pero se esperaba... Y entonces después de eso vino Aníbal Fernández. No me animo a pedir más renuncias, porque se puede estar peor. Gerardo... ¿Qué significa esto? Que es hoy es mejor Aníbal que Sabrina Félix. No. Sabrina era muy mala y Aníbal es muy, muy malo. Por ejemplo, el crecimiento del narcotráfico en los grandes centros urbanos es descomunal. El problema que tenemos en la comarca andina, en las 3 provincias, Chubut, Río Negro y Neuquén, respecto a este grupo mal llamado mapuche, porque los mapuches son una comunidad hermosa, pacífica, que convive con el resto de las comunidades en la Argentina. Y estos son personajes violentos que usan una cultura de paz para hacer sus fechorías.
para traficar armas, para traficar ilegalmente madera, para hacer narcotráfico entre Argentina y Chile, para sembrar el terror, para quedarse con terrenos que valen fortuna porque están llenos de recursos naturales, de hermosura de nuestro país. Digamos, cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir a un parque nacional en la Argentina, de visitar un parque nacional en la Argentina, los carteles te dicen que no puedes tirar un papel. Sin embargo, en Villa Mascardi, en un parque nacional de Argentina, tenemos un grupo de inadaptados, de violentos, talando los árboles milenarios que nos cuestan a los argentinos oxígeno, que nos cuesta, y hemos tenido una política de condescendencia con eso. En un lado nos multan si tiramos un papel y en el otro lado lo dejamos a unos locos que no reconocen la Constitución Nacional, que no reconocen la soberanía, que no respetan la bandera, que no dicen que son argentinos, que quieren crear una nación distinta a la nuestra, que se lleven los árboles, que se lleven la ecología, que se lleven los peces. Si uno va a pescar al lago Nahuel Huapi, tiene que sacar un permiso de pesca. Y en determinadas épocas hay que devolver la pesca, no se puede extraer. Esta gente está ahí haciendo lo que sea, en territorio nacional, en el Parque Nacional, en un lugar hermoso, único en el mundo. Tenemos el problema de la ciudad de Rosario. Rosario, el 50% de la ciudad de Rosario está bajo extorsión. Estos restaurantes que vimos baleados son de propietarios de restaurantes que no le quieren pagar a las mafias. Y entonces, ¿qué hacen las mafias? Como en las películas de Chicago, vienen y balean el restaurante. Eso es lo que pasa. Y no somos conscientes que la ciudad de Rosario está así. Los homicidios, nosotros hicimos una política, cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad, la provincia de Santa Fe no era de nuestro signo político, era del socialismo. Estaba el extinto gobernador Lifshitz. Y nosotros creíamos una cosa y él creía otra. Llegamos a un acuerdo intermedio y logramos que la tasa de homicidios en Rosario bajara respecto de los últimos 10 años anteriores. Hoy, cuando esté el cálculo del año 2020, la tasa de homicidios va a ser la más alta de la última década en Rosario. Cuando uno recorre la ruta 40 que nos une con Bolivia, que es, desgraciadamente, entre otras maravillas que tiene nuestro norte, una de las rutas del narcotráfico. En un montón de lugares va a ver que dice puesto de gendarmería. Recórranla. No hay un gendarme. Pero no porque los gendarmes sean malos, al contrario, debe ser de las instituciones más respetadas por los argentinos, la gendarmería. Porque no tienen instrucciones para controlar el narcotráfico. Porque no los dejan trabajar. Entonces uno puede recorrer la ruta 40, nadie lo va a parar. Y por ahí entra la droga en la Argentina. Entonces, hay una situación de inseguridad. El que vive en el Gran Buenos Aires, vos Martín, vivís en el Gran Buenos Aires. Sabés que si te corres 4 cuadras del lugar que vos vivís, está complicado. Y te enterás todos los días, por las redes, por el medio local, porque no llega a los medios nacionales probablemente, de que le entraron a la casa de uno, que le entraron a la casa del otro, que balearon al amigo de tus chicos que van al colegio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo voy a decir que está bien desde el punto de vista de la seguridad? Es un desastre. Bueno, cuántos temas para discutir, para profundizar, para buscar puntos de acuerdo entre oficialismo y oposición. Ojalá que sea este ámbito del Congreso que se puedan, dar esa posibilidad. Gerardo Milman, gracias por visitarnos. Al contrario. El diputado Gerardo Milman, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires. Pausa en esta segunda edición por aquí por DTV, por Diputados Televisión. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión y rápidamente ya nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Carlos Selva, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá estamos con David, estamos con Martín. Estamos analizando en parte también la convocatoria, por un lado, del ministro de Economía, Martín Guzmán, para con los gobernadores, para con la oposición, que seguramente se dará en los próximos días. A partir de allí podrá empezar a diagramarse lo que es la agenda, el temario, pensando en sesiones extraordinarias. Bueno, creo que la voluntad política es esa, obviamente. Yo creo que tiene que ser el principio de una serie de temas
que tanto Sergio Massa como el mismo gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, venimos haciendo público nuestra expresión de tratar de encontrar puntos de coincidencia en políticas públicas que tienen que ver, lamentablemente, hasta superado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, establecer las políticas públicas que tenemos claros todos: educación, salud, seguridad, que escuchaba Gerardo recién hablar algo. Son temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, son temas complejos, son temas que se han ido agravando, algunos por política de Estado. Lamentablemente en esto, no es porque se haya ido Gerardo, pero digamos, el gobierno de Cambiemos tuvo mucho que ver, y además por las consecuencias de la pandemia, requieren de que las fuerzas políticas dejen de lado lo partidario y empecemos a entendernos en estas cosas, pero particularmente en este tema que vos me preguntás, es el punto de partida, porque realmente es un condicionante sobre toda la vida de todos los argentinos, si es que no lo podemos resolver. Claro, y retomar el tema de la deuda, por supuesto, y retomar en parte lo que planteó en medio de la campaña previo al 14 de noviembre y después de la campaña, después de las elecciones del 14 de noviembre, lo que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de generar el ámbito, que el ámbito es el Congreso de la Nación, para que los diferentes actores políticos, empresariales, el mundo del trabajo, discutan temas a largo plazo. Para poder discutir eso, primero hay que terminar de, solucionar el primer tema, que es el tema del fondo. Bueno, pero que nadie desconoce ya a esta altura de los hechos que lamentablemente Argentina no puede atender el compromiso de pago que ha asumido irresponsablemente el gobierno de Cambiemos. O sea, no hay nadie en el mundo que pueda discutir esto. El tema está de qué forma generamos los plazos correspondientes a una Argentina que demuestra claramente hoy que está creciendo, que el crecimiento es sostenido, porque realmente lo que está creciendo es la industria pesada, no solamente por suerte el sector agropecuario, pero en este caso particular también los sectores de la industria están consolidándose, hay mucha expectativa. En todas las ciudades se empezó a ver de nuevo la posibilidad de la toma de mano de obra, que es el empleo, digamos, el mejor ordenador social, lo sabemos de toda la historia, y en todos lados se está produciendo un poco de nuevo reactivación de la demanda del empleo. Mucho tiene que ver con el turismo, mucho tiene que ver con el comercio, pero particularmente lo que más me entusiasma es lo de largo plazo, que es la industria pesada, que está consolidándose y en un crecimiento muy interesante, como para plantear que la Argentina, en una política de Estado, queriendo honrar sus compromisos, tiene para mostrar lo que realmente se está dando, una Argentina que es potencia, que hay que ordenar los objetivos de lo político para poder cumplir esos compromisos, pero a través de este cumplimiento no condicionar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Bien. Consulta, algunos empresarios que estuvieron reunidos en estos días con el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguran que vieron por lo menos los trazos gruesos del plan plurianual. ¿Ustedes en el bloque tienen algún dato de lo que podría ser el plan plurianual? Mirá, lo ha ido hablando la gente de la Comisión de Presupuesto y Economía. Ahora vamos a tener, después del 15, creo que las principales reuniones, más allá de que hoy por hoy la agenda tiene, lamentablemente, ¿no? Pero la agenda política tiene que ver con este escándalo que evidentemente de la mesa judicial y demás es lo que ha concitado hoy algunas reuniones de urgencia y la verdad algún posicionamiento político. Pero obviamente el plurianual va de la mano de esto, de acordar políticas públicas. Así que no va a pasar de la segunda quincena de enero, calculo yo, que vamos a estar en la segunda quincena de enero discutiendo cosas que tienen que ver con algo que es imprescindible para consolidar el futuro y un acuerdo fundamental que nos está pidiendo la sociedad sobre los grandes temas de la Argentina, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Martín y Natalia lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy bien.
Diputado, se empieza a perfilar el 2022 y se empieza a ver dificultades en distintos ministerios. En algunas provincias hay quejas por la falta, obviamente, de una ley de presupuesto y un reclamo incluso de gobernadores, de algunos referentes del propio gobierno, algunos ministros, que hablan de también el temor a un reparto discrecional de fondos. ¿Cómo puede verse afectado la provincia de Buenos Aires por esta falta de presupuesto y en qué medida esto le puede llegar a condicionar las cuentas públicas de Kicillof ahí en su distrito, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero lo que yo sé es que evidentemente la irresponsabilidad de dejarnos sin presupuesto abre todo un sinnúmero de conjeturas a todo lo que va a pasar. Hay conjeturas y hay realidades concretas. Lo que vos planteás es una carga sobre el Estado Nacional y para mantener la decisión política de Alberto Fernández, que lo ha demostrado en estos 2 años que no ha habido ninguna mirada discrecional, al contrario, ha sido se ha compenetrado mucho de algunas problemáticas de provincias que no son de nuestro signo político y ha habido un apoyo muy fuerte y Alberto ha resistido hasta cuestionamientos del mismo, de algunos otros sectores de otras provincias por tener esa cuestión y esa visión federal. Así que yo digo, lo que le ha puesto al gobierno ahora es una carga muy fuerte y un flanco abierto muy grande para que cualquiera opine y haga conjeturas, porque ahora sí no son transferencias automáticas. Ahora sí genera realmente que todo el día van a estar mirando si fue primero para Mendoza o si fue primero para, podríamos decir, Corrientes, o por qué fue primero para Santa Fe, por decir algo, alguna decisión sobre obras públicas que van directamente a los municipios. Bueno, esto es la verdad que es una carga para el Estado Nacional, para el gobierno de Alberto Fernández, una carga muy fuerte para los ministros, porque obviamente el presupuesto del año 2021 tenía una adecuación presupuestaria muy fuerte sobre los sistemas de salud, sobre las políticas sociales, sobre mantener el empleo y que tenía un mecanismo de giro que realmente fue lo que permitió que hoy la Argentina pueda crecer tan rápidamente como lo está. Ahora toda esa carga administrativa se tiene que volver a replantear el gobierno nacional y yo sé que la decisión política es mantener el federalismo, mantener que lo que se había acordado, más allá de la responsabilidad de los legisladores y de la política que tomaron, que actuaron como realmente con un grado de irresponsabilidad, parecían chicos de escuela, que alguien decía una palabra que no le caía bien y dejaron a la Argentina sin presupuesto. Esa irresponsabilidad genera una carga administrativa sobre el gobierno. Esa carga administrativa sobre el gobierno genera demoras operativas. Van a ser operativas, no van a ser políticas como para decirle, bueno, vos me hiciste esto, yo te hago esto otro. No es la decisión política de nuestro gobierno, pero sí nos genera un gran problema en la ejecución, en la rapidez de la ejecución. Ahora, Carlos, en las próximas semanas se va a dar la posibilidad de algún encuentro entre el ministro de Economía, referentes del oficialismo con referentes de la oposición, principalmente con Juntos por el Cambio. Esa reunión, más allá de estar hablando sobre el acuerdo o el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿puede cambiar también lo que sería en parte esta relación que hoy parecería rota entre oficialismo y oposición en el Congreso? Mirá, vos has sido testigo, todos por suerte hemos sido testigos de que las acciones políticas tanto del presidente de la Nación como de Sergio Massa y seguramente de otros actores que no conozco, para que los gobernadores que no pertenecen a nuestro signo partidario replantearan esa actitud también, que la empujó el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, una total... la verdad, algo que realmente me cayó muy mal, porque en este momento, con las condiciones que estamos, sabiendo lo que significa el acuerdo, sabiendo que la deuda la tomaron ellos con el Fondo Monetario Internacional,
lo que no se pueden hacer es los caprichosos porque alguno dijo el gobierno está buscando una foto. Bueno, que digan que no haya foto, pero que tienen que asistir, tienen que asistir. Por suerte, Gerardo Morales, y reitero, dentro de las gestiones que han hecho, y en esto Sergio Massa ha tenido mucho que ver, hay un replanteo que nos va a permitir mostrarle a la sociedad una conducta política de todas las fuerzas políticas mucho más razonable. Y seguramente ese primer paso que era imprescindible que se dé, nos abre un gran camino de oportunidades si actuamos todos con responsabilidad. Nuestro gobierno no va, el término más vulgar que se me ocurre es el que uno dice no vamos a escupir el asado. Nuestro gobierno lo que pretende sinceramente es que estemos todos sentados en los grandes temas y empezar a acordar políticas más allá de mantener nuestra identidad, como lo hemos hecho siempre desde el Frente Renovador, pero entendiendo que la Argentina necesita de todas las fuerzas políticas y de acuerdos muy importantes. Diputados, vamos a suponer que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se avanza en la discusión en el Congreso. El Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, siempre ha tenido una mirada respecto de los proyectos de ley que lleva adelante, que apunta mucho a los tributos y a los ingresos y de la clase media en particular, el caso monotributo y algunos sectores de eso. Ganancias, sí. Que fue la última sesión. ¿Hacia dónde avanza en este 2022 el Frente Renovador con esa mirada? ¿Qué impuesto? Teniendo en cuenta que hace un rato hablábamos con Milman, que presentó un impuesto de baja IVA, por ejemplo. No, está bien. No lo escuché a Gerardo, pero nosotros hoy tenemos un sector que sigue siendo importante en la economía, no en la generación tal vez de tanto empleo directo, pero sí empleo indirecto, que es el sector agropecuario. Nosotros entendemos que hoy hay un paso muy importante, que es el tema de evasión. Y en esto no es que lo diga porque el sector del campo evade, sino porque sabemos que hoy, y esto lo digo con conocimiento, sabemos que hay, no me acuerdo el término que se usa, pero que hay barcos que vienen por la hidrovía, declaran que salen llenos de Paraguay y la verdad que se llenan clandestinamente en los puertos nuestros. Lo mismo nos pasa con la pesca, lo mismo nos pasa con determinados sectores. Entonces, hoy el Frente Renovador lo que pretende es eficiencia en las acciones de los distintos ministerios. Además, eso sí nos va a permitir a nosotros hacer un replanteo de la cuestión fiscal sobre determinados sectores, pero si vos ves lo plantado y lo liquidado, te das cuenta que hay una diferencia donde se está evadiendo cifras muy, pero muy importantes que hacen que se distorsione el sistema fiscal y la presión tributaria. Entonces nosotros tenemos para eso lograr eficiencia en controles, que esto no significa coerción, ni mucho menos, sino realmente permitir que aquel que cumple con todo tenga las mismas condiciones y, como se nos dice vulgarmente, pescar en la pecera. Bueno, los peces que están en la pecera saben que hay un grado de evasión muy importante de la liquidación de recursos que hoy la Argentina no necesita. Entonces, para hablar de presiones fiscales sobre macroeconomía, tenemos que tratar de que la economía, sinceramente, sea la que la Argentina produce, no la que se declara. Diputado Selva, ¿hay alguna indicación de la jefatura de bloque respecto de cuándo podrían llegar a empezar las sesiones extraordinarias? ¿Cuál sería un poco el temario? Se habló de a partir del 15 de enero. Hay algunos que creen que va a ser un poquito más tarde, pero por ahí ustedes tienen alguna indicación formal, quizás de la jefatura de bloque o del propio gobierno, Formal no, siempre estuvimos hablando del 18 de enero hacia adelante, pensando que estos acuerdos iban a ser más fáciles. Vos date cuenta que llevamos un montón de días discutiendo si se sientan o no se sientan los gobernadores, ni más ni menos. Entonces, no lo ve fácil, el debate, no lo ve nada fácil el debate por el proyecto del acuerdo con el FMI acá en el Congreso, y aparte teniendo en cuenta que los tiempos van a estar muy ajustados porque en marzo, ya los primeros días de marzo, es el primer vencimiento grande que tiene la Argentina con el FMI. Bueno, por eso te digo, Joaquín,
David, el tema es, ese vencimiento sabemos que Argentina no lo puede cumplir. ¿Lo queremos cumplir? Sí. No queremos romper la relación con el fondo. Hemos hecho un esfuerzo en el mes de diciembre realmente muy importante para seguir diciendo que las negociaciones son con Argentina cumpliendo sus compromisos, no en los plazos establecidos y no en los montos establecidos. Entonces, cuando nosotros decimos queremos una discusión en serio con el Fondo Monetario Internacional, que no se puede hacer que no tiene como si no tuviera ninguna responsabilidad sobre la transferencia de recursos a la Argentina en condiciones totalmente fuera de la normativa del fondo. Digamos, bueno, todo ese tipo de cosas son las que complejizan un poco esto de que nadie se quiera hacer cargo de la oposición, de que fueron los generadores de esta deuda y los generadores de este compromiso de pago. Además de los montos pensados por el Fondo Monetario Internacional para un país como la Argentina, los plazos que se establecieron los pagos. Entonces, digo, hasta ahora eso por lo menos se está acomodando en la oposición y pareciera de que hay un intento o una interpretación de que hay un grado de responsabilidad que tienen que asumir. No queda solamente en la Argentina. Lo más difícil que nos está faltando todavía, y para poderlo lograr en el exterior, es el compromiso del Fondo Monetario, de la comunidad internacional, que son como nosotros, que somos socios del Fondo Monetario, entiendan de que hay una responsabilidad del fondo, no para echar culpas, pero sino para entender que el acuerdo no se puede establecer en esas condiciones. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Que todos los actores de la Argentina, todas las fuerzas políticas de la Argentina, digamos lo mismo. No se puede especular con esto cuando todos sabemos que no se puede cumplir. Entonces, digamos, todos te dicen, no, bueno, algunos quieren que parezcamos algún país que ha sido denostado muchísimas veces. Bueno, trabajan para eso. La inflación fue el segundo país del mundo, fue en la época de Mauricio Macri, la que estuvo. No había pandemia, no había nada y hubo el endeudamiento. Entonces, digo, nosotros no queremos vivir pasando factura, pero también pretendemos un grado de responsabilidad, una autocrítica. Nosotros en el Frente Renovador no escarbamos sobre las cosas que podrían generar la ruptura de las relaciones. No, hoy estamos trabajando para decir, entendamos que hubo responsabilidades. Bueno, esa responsabilidad, hoy, la misma responsabilidad le pedimos en sentido totalmente inverso, le pedimos que esa tengan otra responsabilidad, que es demostrarle al mundo y al Fondo Monetario y a los países de la comunidad internacional de que hay mínimos acuerdos para establecer un cronograma de pago de la Argentina que permita que la Argentina crezca para poder asumir esa responsabilidad. Este paso es importante que se dé ahora. Claro, Carlos, principalmente también para dar desde la política ciertos mensajes que tienen que ver con el tratamiento de temas, como es este tema del acuerdo con el fondo, donde se pueden sentar a discutir y tratar de lograr ciertos entendimientos entre el oficialismo y la oposición, porque la ciudadanía también se queda con lo que pasó la semana pasada, donde hubo acuerdo entre oficialismo y oposición en la provincia de Buenos Aires para permitir reelecciones indefinidas de intendentes. Parecería como que en algunos temas muy puntuales y muy chiquitos que pertenecen al mundo político, rápidamente se logran entendimientos, y en los temas macro o en los temas que realmente llegan a tener repercusión a toda la República Argentina, esos temas parece que nunca se terminan de acordar. Bueno, por eso sí, no puedo más que ser consecuente con tu definición. Vos sabés que desde siendo intendente estuve en contra de las relaciones indefinidas, firmé un documento cuando todavía estaba vigente, o sea que yo creo que esto fue un error político, no me gustó el mensaje, pero es fáctico. Hoy se resolvió esta cosa y cada uno tendrá que explicar. Pareciera que la imprescindibilidad no se da en ningún orden de la vida comunitaria, salvo en la política, que somos todos imprescindibles. Pareciera ser, ¿no? El mensaje, lamentablemente, que me quedó a mí. Yo creo que eso hay que superarlo para lo nacional. Hay temas muy importantes de la política nacional que tienen que ver con lo que necesitamos, lo que alguna vez fue la multipartidaria. Mirá lo que te digo, en otro momento de la historia política de la Argentina, donde muchas veces para establecer políticas públicas, como en algún momento se hizo cuando se establecieron determinadas partidas presupuestarias para llegar directamente a los municipios, cuando en algún momento nuestro gobierno en la etapa anterior hizo que algunos de los recursos fueran coparticipables directo a los municipios, digamos,
¿cómo no vamos a poder volver a llegar ahora que si vamos dejando el freno que nos produjo la pandemia y la situación particular de la Argentina, de la economía, ahora que estamos creciendo, cómo no vamos a podernos sentar para decir, bueno, de qué forma logramos eficiencia? Que esto que te decía que Sergio Massa lo tiene netamente como un objetivo claro, eficiencia de los sectores de gobierno, y lo mismo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entonces digo, si hay mucho para hacer, no nos podemos detener en esas pequeñas cosas. El mensaje yo creo que fue malo, comparto con vos. Hay muchos temas de la provincia de Buenos Aires para discutir. Yo te digo, el tema hídrico. Hoy estamos, uno de los que tenemos gravísimo es el tema de la pandemia y el otro es la seca. Bueno, estamos en los periodos que se habla de los procesos del Niño, no sé por qué se le echa la culpa a los chicos. Pero digo, cuando esto vuelva a los procesos anteriores, como me tocó a mí en las últimas etapas de intendente, donde me comí 12 inundaciones, bueno, todavía no hemos avanzado en profundidad sobre el tema hídrico de la provincia de Buenos Aires, y hay mucho por hacer. Y bueno, y sobre eso hay que trabajar en este momento que podemos, no solo con las consecuencias de la caravana. Digo, esas políticas públicas son las que uno aspira desde el Frente Renovador a que sea la agenda. Diputado, respecto de el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, el Frente de Todos está conformado por el Frente Renovador, por un sector que responde al presidente Alberto Fernández y por un sector más representado por el kirchnerismo. El kirchnerismo estaba pidiendo un acuerdo a más largo plazo de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene por estatuto. Desde el Frente Renovador, ¿acompañan el trabajo de Guzmán o están pidiendo algo más también? Hasta donde yo sé, estamos acompañando al ministro. Hay reuniones permanentes de Sergio con el ministro, con el presidente de nuestro bloque, con determinados funcionarios. Ha habido bastante debate interno, digamos, con respecto a esto, de qué forma se puede contribuir para ir delineando cosas que dentro de pocos días, si Dios quiere, van a empezar a tomar más la luz pública. Nosotros hoy, desde el Frente Renovador, lo que estamos haciendo es acompañando la gestión del ministro por decisión política del presidente de la Nación. Y obviamente que tenemos la misma posición que tiene el Frente de Todos con respecto a responsabilidades compartidas. La Argentina, en ese momento representada por Cambiemos, actuó irresponsablemente. En ese momento, el Fondo Monetario Internacional, representado por Cristalina Georgieva y otros tantos más, hicieron lo que no está establecido en ningún lugar de los estatutos, montos y plazos establecidos. Entonces, hoy creemos que lo que más se puede hacer es fortalecer la figura del ministro, que está en una negociación difícil, y tratar de que la oposición política partidaria nuestra dé un mensaje de acercamiento a este reclamo para que también la comunidad internacional que forma parte del fondo tenga una actitud distinta. Porque acá los intereses del fondo son siempre cobrar, no que los países se desarrollen. Entonces, si nosotros no demostramos una coherencia en ese sentido, se nos va a complicar mucho más a todos los argentinos, no a nuestro gobierno. Y perdóname, agrego una cosa más. Lamentablemente, y yo no me acuerdo si lo hablé con ustedes, pero creo que con el Pato me parece que lo dije, hemos perdido desde el punto de vista comunicacional, por el desgaste y el abuso de los términos de deuda externa y Fondo Monetario Internacional, hemos perdido la pelea de concientización de la ciudadanía, que esas dos definiciones tienen que ver con la vida diaria y cotidiana de todos los argentinos. O sea, hay gente que entiende que, muchísima gente, lo digo con un grado de frustración como político, se interpreta que es una pelea de la discusión partidaria y política o ideológica. Y bueno, los compromisos de pago que tenemos son los que condicionan políticas públicas de economía, de salud, de educación, de seguridad, por los compromisos que hay que pagar. Entonces, esa pelea política la perdimos. Si nosotros no entendemos que tenemos que empezar a unificar mensajes más allá de los partidarios con respecto a este gran problema que tenemos, que es la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, bueno, nos va a costar mucho más que la ciudadanía respete a la política.
Selva, lo cambio de tema. Recién hablamos con el diputado Milman, que formó parte en el gobierno de Macri, en el Ministerio de Seguridad. Hacía una crítica muy fuerte a lo que fue la gestión de Sabrina Frederick en el Ministerio de Seguridad de este gobierno, y ahora, según lo que dijo Milman, estamos peor aún en términos de seguridad bajo la gestión de Aníbal Fernández, en términos de aumento de homicidios, aumento del narcotráfico. Apuntó específicamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué visión tiene usted también como bonaerense sobre este tema? Primero, que tengo plena confianza en la capacidad de Aníbal Fernández para gestionar. No tengo ninguna duda de que hay una coyuntura que puedo compartir con Gerardo, de que realmente hay una situación grave en algunos lugares que él mencionó, que tuvo, digamos, ese pedacito lo pude ver al final cuando me conecté, de que Gerardo hacía mención de que en un momento con el socialismo algunas cosas se habían acordado, la política bajó. Bueno, eso que él menciona termina con la casa del gobernador baleada. Entonces digo, hay un montón de situaciones que son muy complejas, y atribuírsela a alguien que recién asumió. Yo tengo plena confianza en que Aníbal va a hacer todo el trabajo que tenga que hacer, que no, hoy por hoy, si ustedes lo miran mediáticamente desde el punto de vista de su función específica, Aníbal no está haciendo nada, lo que no significa que no lo esté haciendo en la gestión. Lo que no está queriendo, como toda política de seguridad tiene que ser eficiente, mientras más esté, digamos, circunscrita a las áreas y no a justificar imagen pública del funcionario, bueno, va a ser más eficiente. Así que yo tengo, seguramente, coincidiendo con el diagnóstico, estamos en un momento muy complejo, muy difícil. Tengo plena confianza en la capacidad de Aníbal Fernández para asumir esa responsabilidad. Sin duda, Carlos, lo que se plantea también me parece que es el momento de empezar a discutir grandes temas y abordarlos oficialismo y oposición. No ya cada uno con su libreto, sino tratar de buscar algunos puntos de coincidencia. El tema del narcotráfico, que va avanzando. Milman contaba bien lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Es un tema no de ahora, es un tema que viene arrastrándose hace años. Bueno, pero por eso te digo, yo sé que son temas complejos donde el Estado Nacional tiene que tener todos los kilos, por decirlo vulgarmente, para resolver. Vos sabés muy bien que no sirve, y en algún momento lo vivimos en la provincia de Buenos Aires, donde veíamos que se quemaba tantos kilos de marihuana, bueno. Y la verdad que eso es justificación para decir, cuando no se llegó nunca a desbaratar una banda en profundidad, por lo menos no me acuerdo, de los que tienen que estar muy metidos en esto. Hemos tenido, y esto también es una situación, muchísimos casos donde habíamos coincidido todas las fuerzas políticas, que aquellos extranjeros que vienen en busca de una oportunidad en la Argentina y que son delincuentes, que cometen delitos, que fomentan, que forman parte, tener una posición mucho más dura, mucho más dura. Eso lo vamos a seguir reclamando. Pero además de todo, sí, lógicamente que requiere de entender que nos faltan recursos de controles. No, te lo dije recién, una cosa muy, muy menor desde el punto de vista, o sea, con consecuencias económicas, pero no de este grado de riesgo para la integridad física de las personas. Te lo decía sobre la pesca. Bueno, sobre el tema también de narcotráfico tenemos que tener mucho más controles. La hidrovía es un tema complejo, es una gran expectativa de desarrollo. Nosotros, como lo dijimos, no tenemos marina mercante, desapareció, nos costó 1000 años aprobar una ley que hoy tiene que ser corregida. Pero tenemos que tener más presencia y hay que establecer políticas mucho más estrictas. En eso coincido, necesitamos más eficiencia en la justicia, más celeridad en la justicia con respecto a estos temas. Te hablo de no siendo abogado, ni mucho menos, pero digo, los diagnósticos los conocemos todos. Lo que necesitamos ahora es ejecución. Seguro. Carlos, sí, seguro. Es un tema difícil que requiere de todos, sí. Eso sin ninguna duda. Carlos, por último, antes de despedirlo, ¿qué se puede hacer en Mercedes en esta época de verano, que está tan próximo a la ciudad de Buenos Aires? Hay escapadas que uno puede estar recorriendo, aprovechar el lugar. Vamos a ir a la fiesta del Salame Quintero. También, la fiesta del Salame Quintero, dice. No, pero ya estamos lejos. No.
Por supuesto que estamos también con una preocupación porque el crecimiento de los casos de contagio también nuestra ciudad no ha estado ajena. Hoy tuvimos en el día de ayer 136 contagios. O sea, veníamos de 2, 3, 5, pasamos a 20, pasamos a 50, pasamos a 80 y ahora estamos en 135. O sea, estamos en una consecuencia que tiene que ver con que todos hemos perdido la capacidad de autocuidarnos. Mercedes tiene lo que siempre sabés, primero que es un lugar muy agradable, el arbolado público es uno de los patrimonios que tiene la ciudad, tiene muy buena gastronomía, tiene lugares preciosos como el parque municipal, las cabañas que existen acá son muy lindas, digamos, es una salida de la noche de Mercedes, es una noche muy tranquila, todos los boliches los van a encontrar con muchísima oferta gastronómica en el centro de la ciudad y lo que se llamaban históricamente bodegones de campo, bueno, hoy son realmente lugares muy agradables para pasear y todo en el sentido familiar. O sea, tal vez su vida a la noche o la madrugada se copa por sectores más adolescentes, pero realmente en cualquier lugar de Mercedes la van a pasar bien, los van a atender bien. Y bueno, yo soy fanáticamente mercedino y tenemos una linda ciudad. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Y bueno, y buen año, que no lo dije al principio, le pido disculpas. Gracias, para usted también. Buen 2022. Con salud hay que agregarle todo. Es verdad, y con debates. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, el diputado Carlos Selva, diputado de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Martín, a ver, tenemos que hablar de... Pensando, ¿no? Un poco en periodos de sesiones extraordinarias, pensando en temas, algunos temas que se van elaborando y planteamos que el tema del programa plurianual, teniendo en cuenta las posibilidades de conversaciones con el Fondo Monetario, va a ser uno de los temas centrales. Pero hay varios temas, una variedad. Los dos temas pilares que seguramente va a haber en estas sesiones extraordinarias, sin dudas van a ser estos dos, que son el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo plurianual en materia económica. Una vez que se cierre ese debate, lo inmediato, o por lo menos lo que está previsto en la Casa Rosada, que se está analizando como otros temas que van a ser incluidos por el Poder Ejecutivo en estas sesiones extraordinarias, son los siguientes que ahí vamos a detallar en algunas placas. Por ejemplo, se está hablando de una ley de hidrocarburos, ¿no?, que busca generar un marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Se está mencionando, para incluir también en este periodo de sesiones extraordinarias, la ley para el desarrollo industrial, lo que plantea un plazo de 10 años para la amortización de inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, la ley de compra argentino, esto que lo detallamos varias veces aquí en DTV, que tiene que ver con ampliar un poco el esquema de la administración pública en materia de compras públicas hacia otras dependencias del Estado, la ley de electromovilidad, que tiene que ver con promover incentivos impositivos, exigencias en la línea de producción para los próximos 10 años en materia de autos de energía eléctrica, la ley de industria automotriz, que propone declarar al sector automotriz autopartista como industria estratégica, bueno, el pacto fiscal que firmaron los gobernadores con el gobierno nacional y que establece básicamente un nuevo esquema impositivo también, en donde las provincias van a poder aumentar impuestos, la modificación al monotributo que redefine escalas y busca que las categorías A, B y C paguen menos de ese impuesto. Bueno, la ley de hidrocarburos, que genera un nuevo marco jurídico para fomentar el gas y el petróleo, sobre todo apuntando a Vaca Muerta. Bueno, este es el listado en líneas generales que va a estar. Está el tema también del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Es un proyecto, es un listado amplio, ambicioso, del cual el Poder Ejecutivo, bueno, va a poner sobre la mesa, como hace siempre, y obviamente después va a haber prioridades, como decíamos recién, los temas urgentes, que son el tema acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el proyecto de ley
de plan económico plurianual son los dos temas más urgentes. Pero bueno, obviamente el Poder Ejecutivo abre el abanico para que tanto en diputados como en el Senado se puedan empezar a debatir alguno de todos estos temas. Claro, y además, obviamente, el punto central es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el punto central es el programa plurianual, van prácticamente de la mano y por eso también necesitan las conversaciones que se están encaminando con los gobernadores hoy mismo, con los gobernadores de la oposición ya en la próxima semana o la otra, a más tardar, pero es decir que este mes de enero empieza a ser un mes de enero atípico, porque empieza a ser un mes de enero de intensa actividad, por lo menos para los principales referentes de cada uno de los sectores. Y hay que pensar también en qué momento se van a empezar a conversar con otros bloques políticos, porque aquí también están los partidos provinciales, aquí también están el bloque dentro de los partidos provinciales, los diputados que responden al gobernador Schiaretti de la provincia de Córdoba, están los diputados que pertenecen a lo que era el labanismo, está Florencio Randazzo, es decir que hay un abanico importante de fuerzas políticas, de voces políticas en un Congreso tan con tanta similitud en números entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que no se puede dar el lujo el gobierno de descartar a cualquier otro bloque político. No, claro, va a tener que, como lo hizo en la última sesión, por ejemplo en bienes personales, donde ganó por un voto el oficialismo, pero a su vez en la sesión anterior que obtuvo una derrota con el rechazo del presupuesto 2022 por parte de la oposición, no se puede descuidar un segundo, tiene que estar negociando minuto a minuto. Obviamente hay aliados que pueden estar más cercanos al gobierno, habrá que ver según la temática también, pero bueno, hay una paridad tan grande que cada sector, oficialismo y oposición, van a tener que ir tejiendo minuto a minuto y día por día acuerdos circunstanciales de acuerdo a cada tema, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver las diferentes voces en el Congreso de la Nación, las diferentes voces que han pasado también por aquí por Diputados Televisión. En las últimas horas, Natalia Saracho, diputada del Frente de Todos, la primer diputada que es trabajadora cartonera, que llega a ocupar su banca en el Congreso de la Nación. Ayer visitó los estudios de DTV y dijo lo siguiente. Nosotros en nuestro lugar, digo, como leyes claras que venimos impulsando, bueno, una es la ley de envase, que tiene que ver con un proyecto que no se pudo votar el año pasado, que vamos a intentar que salga este año, y bueno, y todo lo que tenga que ver justamente con nuestro sector. Eso no quiere decir que no vamos a discutir otra cosa. Hoy principalmente estamos discutiendo cómo se va a negociar la deuda con el fondo, porque a nosotros nos implica directamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso. Más allá de que no fuimos parte de la decisión de tomar esa deuda, ni saber a dónde se iba esa plata, digo, pero sí las consecuencias y las decisiones políticas las vamos a tener los sectores populares en principal y mayor medida. Entonces es donde estamos trabajando fuerte, que cómo se va a negociar esa deuda. Ministro. Bueno, ahí está la diputada Natalia Saracho con diferentes iniciativas, diferentes propuestas para la discusión que ella misma trae al Congreso de la Nación, a la cual asumió hace muy pocos días y, repetimos, se convirtió en la primer trabajadora cartonera en llegar a ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Estamos también en el medio reflexionando un poco de las reuniones que por estas horas el Gobierno Nacional, el Ministro de Economía Martín Guzmán, tiene con los gobernadores provinciales, principalmente con los que responden al Frente de Todos, y ahí también se suman representantes de la provincia de Neuquén, como el gobernador Gutiérrez, y la provincia de Río Negro, donde está también la gobernadora Anabela Carreras. Pero también tenemos que hablar... También está, hay por lo menos en el organigrama que acaban de pasar de cómo van a estar sentados, vas a tener a Baquié. Baquié es el ministro de Economía de Mendoza. A González, que es el vice de la provincia de Córdoba.
y a Brailar, que es de Corrientes. O sea, Pedro Brailar Pocar, que era hasta el 10 de diciembre senador nacional. Fue senador, ¿no? claro. De Juntos por el Cambio por esa provincia. Con lo cual también hay representantes de provincias opositoras. Claro. Para ponerlo Claro, en eso es un poco el acuerdo que lograron ayer en esa charla telefónica que tuvo Alberto Fernández con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, donde plantearon, bueno, no vamos a ir a la reunión de mañana, iremos la semana que viene o la otra, pero por lo menos vamos a enviar o al vicegobernador o a un ministro de Economía, ¿no? Claro, y a veces cuando hablamos del gobernador de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales, no es un dato menor que es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Hasta desde el punto de vista institucional, es uno de los principales fuerzas de la oposición en la República Argentina, buscando acordar con el gobierno nacional, con el peronismo o con el Frente de Todos, como se lo quiera llamar, ¿no? Así es, sí, claro. Sí, bueno, de hecho, generó muchas suspicacias también este llamado del presidente precisamente a Gerardo Morales, porque despierta cierta inquietud, cierto nivel de tensión dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, la figura de Gerardo Morales contrapuesta con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ambos con una proyección nacional de cara a la presidencia 2023, ¿no? Y algo dijo Carlos Selva respecto a no solo las conversaciones para destrabar esta situación que se había planteado, porque recordemos que hace 48 horas atrás, desde Juntos por el Cambio, se había adelantado que no iban a concurrir a la reunión, y lo ratificó en la jornada de ayer a la mañana el propio Horacio Rodríguez Larreta. Y horas después, Gerardo Morales anunció que iban a concurrir representantes de ellos a la reunión de hoy y buscar una próxima reunión, que seguramente será dentro de 15 días, la semana que viene o en 15 días, con el gobierno nacional. Y Carlos Selva destacaba y lo dejó traslucir las gestiones, por un lado de Alberto Fernández, pero también de Sergio Massa. Pero en esto que decía Martín sobre las proyecciones que tienen de cara a las elecciones nacionales para presidente, Gerardo Morales hace pocos días atrás criticó que el gobierno nacional no tenga el presupuesto, que no se haya acompañado el presupuesto, y esta mañana, en una entrevista en una radio, dijo: ¿cómo no vamos a ir a escuchar qué es lo que tienen para decir si nosotros tomamos esta deuda? Si nuestro gobierno, haciéndose cargo de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, nuestro gobierno tomó esa deuda. Cuando Morales dice nuestro gobierno tomó esa deuda, también plantea la diferencia de que el radicalismo siempre ha cuestionado dentro de Juntos por el Cambio que cuando Cambiemos fue gobierno, las decisiones las tomaba el PRO, no las tomaba el radicalismo ni las consensuaba con el radicalismo. Por eso entra en ese juego de cara al 2023 de diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta como su posible competidor interno para ir a disputar la presidencia de la Nación. Y un radicalismo que busca disputarle el poder al PRO adentro de Juntos por el Cambio y que ya no lo esconde, lo dice abiertamente. Por eso los primeros cuestionamientos a Gerardo Morales desde el interior de Juntos por el Cambio parten de los sectores más duros del PRO, ¿no? Sí, porque también aparece ahí Patricia Bullrich, que hoy es la presidenta del PRO, y que también tiene aspiraciones y que tampoco esconde sus aspiraciones de acceder a la Casa Rosada, de competir para la presidencia en el 2023. Entonces, hoy empiezan todos a tratar de diferenciarse, cada uno con su perfil, los más duros, los que son más dialoguistas, los que plantean un término intermedio, pero bueno, cada uno empieza a correr su propia carrera de cara al 2023, en el medio de todo esto, a ver cómo se resuelve la discusión con el Fondo Monetario Internacional. David, mientras están estas reuniones, mientras hablamos de la posibilidad de reuniones entre oficialismo y oposición, tenemos que hablar de proyectos y el que vos traes tiene también ciertas particularidades. Sí, tiene ciertas particularidades. Hace un rato lo comentaban los legisladores, esto de la Marina Mercante Argentina, que casi es inexistente. Bueno, es un proyecto de el diputado Héctor Stefani, que es del PRO, de la provincia de Tierra del Fuego,
y lo que busca es instalar un segundo registro de buques de comercio nacional e internacional en Tierra del Fuego. El fin que tiene este proyecto de ley es el de acrecentar el número de buques bajo bandera nacional y acceder a un mercado de millones de dólares, básicamente, que genera puestos de trabajo, infraestructura, desarrollo para la provincia de Tierra del Fuego, pero también para la nación, y a la vez que reduce los costos logísticos. Tengamos en cuenta algo, digo, en Tierra del Fuego se produce buena parte de los electrodomésticos que se consumen en todo el país, que se compran en todo el país. ¿Sí? Tierra del Fuego tiene un régimen especial aduanero. Eso se transporta. Tierra del Fuego es una isla dentro de, del continente y de la República Argentina. Eso se transporta desde el extremo sur del país al extremo norte en camión, siempre. Y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en camión. Digo, no se transporta de otra manera, lo cual tiene un costo muy, muy elevado. Bueno, digo, se podrá, con la costa que tiene la Argentina, podrá transportar por vía marítima. Tierra del Fuego es un área aduanera especial y cuenta con beneficios tributarios y exenciones impositivas que benefician el desarrollo de una segunda bandera nacional. ¿Qué es lo que establece este registro argentino de buques internacionales y nacional de transporte, con sede en el puerto de Ushuaia? Es una mayor competitividad para las empresas navieras argentinas a través de una serie de medidas equiparables a las que hoy existen en registros similares de países de la Unión Europea, por ejemplo, y permite la competencia con las banderas de conveniencia de los tráficos regionales, nacionales y regionales. ¿Por qué es esto? Como la presión impositiva termina siendo muy alta para los buques que operan en la Argentina, esos buques toman banderas de terceros países y terminan tributando en esos terceros países. O banderas de conveniencia. Cuando decimos bandera de terceros países, por ejemplo, toman la bandera de Paraguay o la bandera de Brasil, o banderas de conveniencia, que son estados en otros lugares del mundo, que prestan sus banderas para que esos buques puedan operar. En este sentido, este registro, que sería un segundo registro, porque ya existe el registro de buques que operan en la Argentina, sería un segundo registro, toma la idea de algunos países de la Unión Europea, donde aparecen situaciones muy similares a la de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque las embarcaciones que tomen, en el caso de que sea aprobada este proyecto de ley, que tomen la bandera argentina en el registro de Tierra del Fuego, ¿sí?, van a tener los beneficios del régimen aduanero que tiene la provincia. Claro. ¿Sí? Con lo cual ahí aparecen derechos de exportación, aparece un montón de impuestos que dejarían de pagar esas embarcaciones para operar en la Argentina. Para que se entienda más o menos de lo que significa una bandera en el comercio marítimo, el proyecto tiene algunos números y dice que la Argentina paga entre 5.000 millones y 6.000 millones al año a empresas extranjeras para transportar su carga al mundo, lo que condiciona el precio de los productos que exportamos e importamos. Este proyecto lo que busca es mejorar la logística y la industria. Cuando hablamos de estos 5.000 y 6.000 millones de dólares que se pagan al año, digo, hay que tener en cuenta que la Argentina exporta e importa un montón de productos y commodities que en realidad están de alguna manera comprometidos con ciertas navieras que tienen esas rutas internacionales y pueden navegar en esas rutas internacionales. La bandera el registro de bandera para la Argentina en Tierra del Fuego tendría más una mirada localista, más que opere en la Argentina, en la costa del mar argentino y en la hidrovía, ¿sí?, principalmente recorriendo los puertos que van de bajada, o sea, todo lo que viene de Paraguay y que pasa por los puertos del Gran Rosario y termina en los puertos brasileños. Sí. Bueno, este es uno de los temas que se ha generado también discusiones en diferentes oportunidades, ¿no?, respecto al transporte de la mercadería, de los bienes, desde distintos puntos de la República Argentina, los costos que tiene por camión con los costos que tienen, en este caso, vía marítima o cuando se habla con el tema de vía ferroviaria, ¿no? Sí, claramente. Fuertes discusiones que quedan en eso, quedan en unas
difusiones y punto. El ferrocarril es el modo de transporte más eficiente, Claro. digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico. Lo que pasa que, la Argentina tiene que revertir los 90, que hicieron que buena parte de los ramales que paraban, cerraban. Circulaban, sí, claro, ramal que para, ramal que cierra, que circulaban por el país, no funcionan. Y después tiene otro problema, que sería el transporte más eficiente en lo que tiene que ver con el intercambio, por ejemplo, con Brasil, pero que en la historia de esta parte del mundo lo que sucedió es que la posibilidad de conflictos armados entre los países hizo que todos los países de la región tuvieran una trocha diferente. ¿Esto qué significa? La vía de la Argentina es más ancha que la vía que utiliza Brasil, con lo cual el mismo tren no puede pasar del lado brasilero porque tiene vías diferentes. Entonces hay que hacer toda una plaza logística, un playón para poder sacar la carga de un tren, llevarlo a otro tren. Digo, tiene un costo pero muy alto. Sería mucho más simple solucionarlo con una trocha única para toda la región. Pero bueno, eso es una cuestión más de política del Mercosur internacional, que es mucho más difícil que un proyecto de ley local. Seguro. Martín, nos quedan pocos minutos antes de despedirnos, pero a ver, mucha preocupación algo, también, más allá del debate por el tema del fondo, mucha preocupación en gobierno, Casa Rosada, de los gobernadores y del propio presidente por el aumento de casos de COVID en las últimas 24 horas. El último parte habla de 95.000 casos de COVID, 52 muertos. Estamos hablando de una ocupación de camas de terapia intensiva de un promedio del 37% a nivel nacional, 38% en el AMBA. Todavía es un nivel de ocupación bajo, pero hay mucha preocupación por el impacto en términos de contagio y el impacto económico que esto puede tener, ¿no? Claro, y lo que estamos viendo es que todavía no hemos llegado al pico. Lo que dicen los infectólogos es que el pico puede estar llegando a lo mejor en 10 días. Claro. Hay que ver si realmente es así y que a partir de ahí empezarán los descensos y algunos están haciendo similitudes y comparaciones con lo que ha sucedido en Europa y si uno hace una perspectiva respecto a la cantidad de casos que hay y cómo viene el ascenso, recién el descenso lo podríamos tener cierta normalidad para casi terminando enero. Claro, pero hasta ahora el Gobierno Nacional no está hablando de restricciones, está delegando a las provincias esta posibilidad de restringir más o menos de acuerdo a la cantidad de casos, con lo cual por ahora por lo menos se evalúa que no va a haber restricciones, ¿no? Bueno, claro. Un dato en esa línea es que la ANMAT autorizó el uso de 4 test de autoevaluación de COVID-19, que se van a empezar a vender, que ya se venden en las farmacias. Es importante que se entienda, y lo explica el gobierno, que estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor de diagnóstico concluyente, a excepción de la que realizan el Ministerio de Salud, básicamente. Claro, ese test no reemplaza el testeo que hace el Ministerio de Salud o que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, para nada. Y tampoco serviría para, por ejemplo, uno va y se testea y le da positivo. Ese test sirve para comunicarlo en el trabajo. Bueno, este test individual no sirve para eso. Claro. Es solamente para que el individuo que lo quiera hacer lo haga en su casa y sepa si le da positivo y frente a eso, si tenía alguna duda, vaya y se realice el testeo con los del Ministerio de Salud. Claro, pero esto se compra en una farmacia. Sí. No es que el Estado va a dar alrededor elementos. de 2.000 pesos, se compran en las farmacias, son de venta libre, con lo cual puede ir cualquiera a comprarlo. David, gracias. Por favor. Martín, gracias. Muchísimas gracias, Fer. Y con ustedes también, agradecidos, pues nos estuvo acompañando. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Nos reencontramos, gracias.